Muy buenos días, niños. Hoy 17 de agosto del 2020 estamos desarrollando el día 1 de la semana 20. Esta es una actividad de Aprendo en Casa para tercer grado. El área que vamos a trabajar el día de hoy es Ciencia y Tecnología y el título para nuestra actividad es ¿Cómo sabemos que hemos crecido? Parte 1. Como te habrás dado cuenta, cada día que pasa estás más grande, ¿verdad? Tenemos dos preguntas para desarrollar en estos días. La primera es, ¿qué te ocurre cuando creces y qué experiencias has vivido al ir creciendo? Y la segunda es, ¿qué hechos significativos han ocurrido en tu familia o comunidad durante este tiempo? Recuerda que en estas 2 semanas tendrás la oportunidad de investigar sobre los factores que influyen en tu crecimiento, así como sobre los hechos o acontecimientos o datos significativos cercanos a tu vida y a la de tus familiares o integrantes de tu comunidad o país, los cuales representarás mediante una autobiografía. Esto es lo que vamos a realizar en estas 2 semanas. Así que ponle mucho esfuerzo, ya que esta actividad nos permitirá conocer un poco más acerca de tu nacimiento y de cómo has ido creciendo hasta ahora que te encuentras en tercer grado. Hoy entonces iniciarás un proceso de indagación para saber cuánto has crecido y anotarás los cambios que has tenido en una ficha de registro. Vas a averiguar desde que estabas en la pancita de mamá hasta que naciste y hasta el día de hoy que ya tienes entre 8 y 9 años y estás, como te mencioné, en tercer grado. Nuestras metas para el día de hoy son 3. La primera es plantear posibles respuestas y proponer acciones ordenadas. La segunda, seleccionar instrumentos para medir la talla o estatura. Y la tercera es generar y registrar datos de la talla o estatura en tablas y de manera gráfica para saber cuánto han crecido. Vamos a leer esta situación que nos cuentan Mariana y su hermano Jorge, ya que ellos al revisar el álbum familiar han encontrado unas fotografías de cuando nacieron. Al lado de la foto de Mariana hay una tarjeta con algunos datos, como la fecha y hora de su nacimiento, y también cuánto medía, que fueron 50 centímetros. Del mismo modo están los datos de Jorge, quien comenta que medía más, 51 centímetros. Ahora Mariana y Jorge tienen 8 y 9 años respectivamente, y no miden lo mismo. Miren, entonces aquí tenemos la fotografía de Mariana y debajo tenemos una ficha con sus datos de nacimiento. Ella nació el 2 de junio del 2012 a las 10 de la mañana y medía 50 centímetros. De igual forma tenemos la fotografía de Jorge y su tarjetita de nacimiento. Aquí podemos ver que él nació el 18 de abril del 2011. Nació a las 9 de la mañana y él efectivamente medía más que su hermanita, ¿verdad? Un poquito más, medía 51 centímetros. Ahora, en tu caso, ¿sabes cuánto medías cuando naciste? Si es que no sabes ese dato, le puedes preguntar a un familiar si tiene esa información. Puede ser a tu mamá o a tu papá. Luego lo vas a anotar en un cuaderno o en una hoja de reuso y vas a pensar en algún objeto que crees que pueda medir igual que cuando tú naciste. De repente tú medías igual que Mariana o Jorge, de repente un poquito más o un poquito menos. Y luego vas a buscar el objeto que se asemeje a tu estatura de ese entonces. A continuación te planteamos las siguientes preguntas de indagación. Estas preguntas son 3. La primera, A. ¿Cómo puedes saber cuánto has crecido? B. ¿Qué otras características físicas te indican que has crecido? Y C. ¿Qué otras características físicas te indican que has cambiado? A ver, vamos a ver. Ahora, tenemos algunas interrogantes complementarias que te ayudarán a responder las preguntas anteriores, que son tus preguntas de investigación o indagación. Estas preguntas complementarias también son 3
y nos dice qué datos necesitas. Bueno, entonces necesitarás, como te habrás dado cuenta, la medida que tenías cuando tú naciste y también cuánto mides ahora. De repente esta información, si tu mami no la recuerda o tu papi tampoco la recuerda, pídeles que busquen tu tarjeta de control cuando eras un bebé y naciste. Ahora, también tenemos que saber cuánto mides ahora y también vamos a responder cómo puedes saberlo. Luego también te preguntamos lo siguiente: ¿las niñas y los niños de tu edad miden igual que tú? Compara tu tamaño con de repente alguno de tus primitos o primitas o amiguitos del colegio. Recuerda, las medidas eran iguales, de repente todos eran igualitos, o alguien era más grande, alguien era más pequeño. ¿Y por qué crees que pasa esto? En base a lo que ya sabemos hasta ahora, vas a escribir las posibles respuestas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Puedes consultar con tus familiares al respecto. Estas son las preguntas de indagación que te mostré hace un momento. A estas preguntas les vamos a dar las posibles respuestas. Por ejemplo, en la pregunta A, ¿cómo puedes saber cuánto has crecido? Para saber cuánto has crecido, dice, creo que necesito comparar la medida que. ¿Qué medida necesitas comparar? Muy bien, necesitas comparar la medida de cuando naciste con la medida que tienes hoy, actualmente. ¿Qué otras características físicas te indican que has crecido? Otras características que me indican que crecí son, de repente, tu peso, de repente tu misma estatura, que es lo que estamos averiguando, de repente la talla de tus zapatos, ¿verdad? Ya que cuando eres un bebé tenías un zapato pequeñito, pero conforme fuiste creciendo te diste cuenta que esos zapatos ya no te quedaban y te tenías que cambiar por otros más grandes. Entonces esto nos puede indicar que has crecido. Ahora, ¿qué otras características físicas te indican que has cambiado? ¿Cuáles son esas características que te indican que has cambiado? De repente tu cabello, de repente tus dientes, ¿verdad? Porque antes tenías los dientecitos de leche y ahora ya posiblemente tengas los dientes definitivos. Estas características que son físicas nos indican que hemos cambiado a lo largo del tiempo y de nuestro crecimiento. Es muy importante, como ya te habrás dado cuenta en otras actividades, comprobar si tus respuestas son adecuadas o válidas. Para ello deberás elaborar un plan de acción. Para elaborar el plan de acción que te permita recoger información sobre tu talla o estatura, considera hacer un listado de las actividades que debes realizar para lograr la meta, así como anotar los instrumentos que utilizarás y la forma de registrar los datos. Entre las primeras preguntas que te pueden ayudar para saber tu talla actual están las siguientes. ¿Será importante medirse con zapatos o sin zapatos? ¿Y por qué? Piensa. ¿Será importante que te midas con zapatos o sin zapatos? Muy bien, tú debes medirte sin zapatos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre el zapatito nos va a agregar unos centímetros más y no vamos a poder saber con exactitud cuál es nuestra medida. Ahora, también tenemos esta pregunta. ¿Cuáles de las formas de medir te ayudarán a saber tu estatura correcta y cuáles no? ¿De qué forma podrás obtener tu estatura correcta? Piensa y respóndeme en tu cuaderno. Respecto a los instrumentos de medición, ¿qué instrumentos puedes utilizar para medir tu talla? ¿Qué instrumentos? Muy bien, puedes utilizar una regla o una cinta métrica que tengas en casa, cualquiera de las dos. ¿Puedes medir tu talla o estatura con instrumentos distintos a una cinta métrica? ¿Cuáles son? Por ejemplo, puedes utilizar tiras de cartulina, cuadraditos de papelógrafo, ¿verdad? Que sea cuadriculado para que sean exactos. Si lo puedes hacer, de repente puedes cortar tiritas de cartulinas todas de un mismo tamaño y decir que tú mides de repente 10 o 15 tiritas de cartulina de acuerdo al tamaño que tú hagas. ¿Se pueden comparar estas medidas entre sí? Piensa si podemos comparar estas medidas y respóndeme en tu cuaderno.
Ahora llegó el momento de ordenar las acciones que deberás realizar, es decir, elaborar tu plan de acción. Para ello debes completar en tu cuaderno un cuadro como el siguiente, que te voy a proponer, que son sugerencias de acciones que puedes seguir. Este es el cuadro que te mencioné. En este cuadro tienes 3 preguntas. ¿Qué acciones realizaremos para saber nuestra talla actual? Tenemos esta posible respuesta, que es: colocaremos la cinta métrica en forma vertical sobre un papelógrafo pegado a la pared. ¿Qué instrumento utilizaremos? Se utilizará la cinta métrica. ¿Cómo o con qué registraremos los datos de nuestra talla actual? Lo harás en una tabla y escribiremos nuestra medida en centímetros, ¿verdad? Ahora tenemos también esta acción que vas a realizar para saber tu talla actual. Nos ubicaremos de espaldas a la pared, con los talones juntos y sin zapatos. ¿Y qué instrumento utilizarás acá? De repente vas a utilizar la misma cinta métrica, vas a utilizar de repente un lápiz o un papel para anotar tus resultados. De repente necesitas también un papelógrafo, ¿verdad? ¿Y cómo lo vas a registrar? Yo creo que lo puedes registrar en la misma tabla que estás usando, ¿verdad? Ahora, marcaremos nuestra talla o estatura con lápiz en un papelógrafo. Entonces aquí, ¿qué material vas a utilizar? Vas a utilizar el papelógrafo, ¿verdad? ¿Y cómo lo vas a registrar? También lo vas a registrar en tu tabla, ¿verdad? Y lo vas a hacer en centímetros, no te olvides. Ahora, vas a reunir los materiales que necesitas. Necesitas un papelógrafo, necesitas la cinta métrica, necesitas un lápiz, y si de repente no tienes cinta métrica en casa, puedes utilizar una regla, ¿verdad? Ahora vas a observar que la cinta métrica se divide en partes iguales o en unidades llamadas centímetros, ¿verdad? Vas a leer el procedimiento para realizar la medición de la talla o estatura, y luego realiza la secuencia del procedimiento para medir o registrar tu talla o estatura actual. Eso lo encontraremos en esta parte. Este es el procedimiento de medición. Ella es Mariana y recuerda que la conocimos hace un momento y tiene 8 años actualmente y mide en este momento 125 centímetros. ¿Y recuerdas cuánto ella medía antes? Muy bien, ella medía 50 centímetros, ¿verdad? Cuando recién nació. Y mira cuánto ella ha crecido, ahora mide 125. Ahora vas a extender el papelógrafo en forma vertical, así como ves este cuadradito aquí detrás de ella que representa el papelógrafo. Lo vas a poner en forma vertical, es decir, paradito, sobre una pared sin grietas ni zócalos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo vas a pegar en una pared que no te impida realizar tu medida correcta. También vas a ubicar la cinta métrica al costado del papelógrafo, teniendo en cuenta que la marca 0, es decir, como esta que se ve aquí, debe estar a la altura del piso. La cinta métrica o la regla empieza en 0. Ese número debe ir al final, en el piso, ¿verdad? Y todo para arriba. De esta manera, pegado al papelógrafo para poder registrar. Luego, vas a realizar marcas de 10, 20, 30 centímetros, es decir, cada 10 centímetros hasta llegar al 140, para que te sirva como una referencia. También vas a pararte sin zapatos, así como lo hace Mariana de 8 años, con la espalda y los hombros rectos y la cabeza pegada al papelógrafo del fondo, es decir, a la pared. Luego vas a pedirle a un familiar que coloque una regla sobre tu cabeza, así como esta línea rojita que tiene aquí Mariana a la altura de su cabeza. Ahí tienes que colocar una regla y vas a marcar con un lápiz cuál es tu medida y hasta dónde de la cinta métrica estás llegando. También vas a registrar la medida de la talla o estatura según la cinta métrica, es decir, la marca que has hecho con el lápiz y la regla. Luego vas a trazar una línea con un plumón de color celeste desde la marca que hiciste en el papelógrafo hasta abajo para representar tu estatura, así como la ves aquí.
Todo esto es la estatura, en este caso de Mariana. Tú lo vas a hacer en un papelógrafo. Vas a anotar tu nombre en la parte superior, así como lo hizo Mariana, con tu edad y tu talla. Esto le vas a pedir a un familiar que te tome una fotografía para que me la envíes por WhatsApp. Esta fotografía, así como Mariana, paradito o paradita, con tu papelógrafo pegado a la pared, tu cinta métrica y acá arriba un cartelito donde tenga tu nombre, tu edad y tu talla. Muy bien. Ahora, en la siguiente actividad continuaremos con la comparación de datos para responder las preguntas planteadas de la problematización. Recuerda que las respuestas que dimos hoy día son posibles respuestas, no son respuestas definitivas y tú la vas a poder corregir el día de mañana en la parte 2 de esta actividad. Ahora, como has trabajado muy bien, vamos a pasar a la reflexión de tus aprendizajes. Lo vamos a hacer en base a estas preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que queremos resolver? ¿Qué posibles respuestas pudiste plantear? ¿Qué acciones e instrumentos propusiste en el plan de acción para responder cuánto has crecido? ¿Será lo mismo medir nuestra talla o estatura con zapatos o sin zapatos? ¿Y por qué? ¿Para qué nos sirve la cinta métrica? Y por último, si te resultó fácil o difícil medir tu talla o estatura y por qué. Muy bien, niños, entonces el día de hoy hemos llegado al final de nuestras actividades, siempre con la bendición de Dios, ¿verdad? Y dándole gracias por este nuevo día y esta nueva semana. Nos encontramos el día de mañana con la parte 2 de esta actividad. Nos vemos hasta pronto.